Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien y que hayas tenido un día genial y bueno, pues bienvenido a otra clase aquí bajo 40 grados de infierno madrileño sobre nuestra asignatura favorita que es One Piece. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues voy a hablar de un tema muy interesante que es el Gorosei y los revolucionarios. Y quiero que te quedes hasta el final del vídeo y que me des tu opinión. Porque el otro día en Teorías Fumadas vimos una teoría sobre el Gorosei, la cual se comparaba a los personajes en los que estaban inspirados los diseños de cada uno de los miembros del Gorosei, y se decía que eran libertarios. Lo cual no encaja por lo menos con dos, que son Gorbachev y Karl Marx. Karl Marx fue un ideólogo, fue un politólogo, fue un revolucionario en cuanto a la forma de pensar, sobre todo con su reacción y el manifiesto comunista con respecto a la riqueza de las naciones y la teoría del capital de Adam Smith. Y Gorbachev lo único que hizo fue, de una manera o de otra, cuando la URSS ya no podía más, porque las repúblicas soviéticas que estaban afiliadas a la URSS veían en su propia frontera progreso, riqueza, etcétera, etcétera, y ellas estaban pasando hambre, disolvió la URSS, pero porque no le quedaba otra. Además, luego pasó a formar un oligopolio, etcétera, etcétera, así que libertadores esos dos no tienen mucho. Pero claro, sí que hay una parte en la cual sí que me parece interesante. Llevamos hablándolo ya muchos meses, tanto en directos con Sango, tanto en directos con Quinto, con gente, que el Gorosei, a mí me parece que lo de la revolución puede salir de puta madre, puede salir mal, son cosas muy interesantes. De hecho, yo creo que la mejor teoría del Gorosei a día de hoy es la que tiene Quinto sobre que, bueno, ¿qué coño? Vas y la ves. Vas y la ves, porque está súper interesante. A mí por lo menos me gustó mucho. Estuvo en teorías fumadas y no me pareció para nada fumada porque tiene bastante lógica. Ya cuando la veáis, si queréis, me dejáis en los comentarios qué os ha parecido o directamente se lo dejáis a él, que para eso es su vídeo. A lo que voy. La revolución y la liberación no son lo mismo, ¿vale? No son lo mismo. ¿Por qué la revolución y la liberación no son lo mismo? Porque la revolución parte de cambiar algo preestablecido, y la liberación tiene que ser frente a la opresión, no tiene nada que ver. De ahí que, por ejemplo, un personaje como, pongamos, Abraham Lincoln, Washington, todos los padres fundadores estadounidenses, sí que de alguna manera, más que revolucionarios, eran libertarios. O quizá eran ambos, porque rompieron con el sistema establecido, imponiendo otro, evidentemente, pero además estaban oprimidos por la corona inglesa, nada nuevo, nada raro, ¿verdad? ¿Por qué me parece interesante este concepto? Me parece interesante porque el ejército revolucionario quiere eliminar al gobierno mundial bajo una suerte de quitar la opresión. Vale, me parece bien. Pero a lo largo de la historia tenemos muchísimos ejemplos de que las revoluciones, más que traer un cambio a mejor, traen un cambio a peor. ¿Por qué? Hay un dicho muy interesante que dice que la revolución se come a sus hijos. Es decir, que la persona que consigue ese cambio, esa revolución, se acaba convirtiendo en lo que tanto odió. Podemos poner, por poner un ejemplo, las numerosas dictaduras militares que surgieron a partir de las revoluciones en Latinoamérica, con un ejemplo muy claro que sería el de Cuba, ¿no? Cuba tuvo una revolución frente al general Batista, mediante Fidel Castro, Che Guevara, etcétera, etcétera, y luego se estableció otra dictadura. Podemos poner también un ejemplo muy interesante como la Revolución Rusa. La Revolución Rusa pasó de una monarquía absoluta con los zares a una suerte de comunismo y bolcheviquismo, bueno, de bolchevique, ¿no? Con Lenin y luego con Stalin, es decir, ya dictaduras férreas. Pasaron de un gobierno quizá un poco más laxo a uno muchísimo más estricto. Esto por lo general, ojo, también ha habido revoluciones que no han sido así, pero la tónica de las revoluciones suele ser esa. ¿Por qué me gusta este tema en concreto? Porque el Gorosei puede que antiguamente, si tomamos una premisa, ¿vale? Esto es hacer mucha suposición, pero yo simplemente quiero analizaros un poquito esto de la revolución en One Piece. Si tomamos como premisa que ellos se unieron contra el reino antiguo a lo mejor, bueno, eso es una revolución, básicamente, ¿no? Porque el reino antiguo, si todos se unen contra uno, es que ese uno tiene el poder, ¿no? Porque tú no te unirías con otros 20 para ir a machacar a un débil. Eso es así. Eso es así, quieras o no, eso es así, porque si es débil no hace falta que te unas con otros 20 o con otros 40, ¿verdad? Entonces hicieron una especie de revolución.
Y luego instauraron lo que viene siendo su hegemonía, su gobierno, etcétera, etcétera. Dicho gobierno será menos criticable, pero es el que se instauró, ¿verdad? De hecho, podemos decir incluso que ese gobierno pasa con los imperios más grandes del mundo, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano tuvo un auge y una caída. El Imperio Británico, auge, caída. El Imperio Español, auge y caída. Todos los imperios han tenido un auge y una caída. La historia es cíclica y se va repitiendo. Sin embargo, tienen una longevidad. Y la longevidad al día de hoy del gobierno mundial se supone que viene después de los hechos del siglo vacío, los cuales desconocemos. Puede ser que justo las personas que estén en el Gorosei, o IM incluso, formasen parte de esa revolución, y como podemos ver, esa revolución ha terminado devorando a sus hijos. ¿En qué encaja aquí esto con los revolucionarios? Súper fácil, súper fácil. La revolución que pretenden llevar a cabo Dragon y toda la estructura del ejército revolucionario tiene pinta que, de una manera o de otra, puede acabar como el siglo vacío. ¿Por qué? Muy fácil. Muchísimas veces no nos damos cuenta, pero los sistemas que ya están completamente asentados, de una manera o de otra, crean un ecosistema. Y dicho ecosistema tiene un equilibrio. El equilibrio será mejor, peor, habrá tiranos, no habrá tiranos. Recordemos que, por ejemplo, el reino Ryugu, es decir, la isla Yojin, está afiliada al gobierno mundial, pero en la isla Yojin se vive de puta madre. Recordemos que Dressrosa, con el rey Riku, ojo, con el rey Riku, se vivía de puta madre. Recordemos que en Arabasta, con los Nefertari, se vivía de puta madre. Hombre, Drum con Guapol, no. Por poner otro ejemplo, ¿verdad? Pero Water 7 con Iceborne como alcalde se vive de puta madre. Entonces, tenemos muchos contrastes entre sitios que son completamente esclavizados o sitios en los que la calidad de vida es una basura, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, Whole Cake, que está dominado por Big Mom, por un pirata. Guano, por ejemplo. Guano está fuera del gobierno, sí, pero podríamos ver ese gobierno como un gobierno corrupto, ¿verdad? Que también habría que extirparlo de alguna manera. Y podemos ver también esa parte positiva, ¿no? Que hay reinos en los cuales se vive de puta madre, que no hay ningún problema. Son ciertas cosas que me parece que muchas veces obviamos en el mundo de One Piece. ¿Por qué las obviamos? Porque como nosotros vemos desde el punto de vista de Luffy y todo, Luffy en realidad es uno de los criminales más buscados del mundo. Es como si ahora mismo te dicen, con todo el cariño del mundo, que Osama Bin Laden es un héroe y que va a liberar a la gente. Hombre, pues la gente que vea las cosas desde la perspectiva de Osama Bin Laden, evidentemente podrá pensar eso. Pero a ojos del mundo es un terrorista, es un criminal, etcétera, etcétera. Bueno, era... Pero me entendéis a lo que voy, ¿no? La perspectiva de la historia siempre va a alimentar la posición que nosotros tomemos como lectores, como involucrados, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una cosa que a mí siempre se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Si los revolucionarios triunfan y pongamos, por ejemplo, que Sabo, que es un tío de la nobleza, aunque reniegue de ella y se haya ido y no sepamos qué ha pasado con él, si triunfan y Sabo sigue vivo, imagínate, pondrías de rey a Sabo a hacerlo todo, y si Sabo lo hace mal... Me refiero, esto es muy interesante, ¿no? Porque es lo mismo que vamos a mezclar One Piece con Final Fantasy VII Remake, ¿no? Que el presidente de Shinra le dice a los de Avalancha, le dice a Barret, le dice: tú quieres crear un mundo sin la energía Mako, ¿verdad? Claro, pero cuando no haya energía Mako, todos los avances y todo lo que ha habido hasta el momento, ¿qué sucederá con ello? ¿Estás seguro de que la gente será feliz después de no tener las facilidades, ni la calidad de vida, ni el confort que les da lo que tenemos montado ahora mismo? Vale, nosotros seremos malvados, pero la calidad de vida y todo lo bueno que ha hecho esto, ¿qué? Y ahí es cuando tú empiezas a pensar. ¿Por qué empiezas a pensar? Porque dices, hostia, claro, si nos paramos a pensar después de la Revolución Francesa, aparte de la maldita matanza que fue, lo primero que vino después de ello, un poco estable, fue el imperio de Napoleón. Claro, llega un momento en el que dices, si la revolución se come a sus hijos y los que quieren revolucionar acaban siendo casta, que creo que tenemos muchísimos ejemplos sobre ello, ¿verdad? Actuales. Además, tenemos algo muy interesante, que es que a lo mejor Dragon o Sabo, etcétera, etcétera, se ponen en el gobierno y se acaban corrompiendo. Además es que todo es cíclico, ¿no? Porque ya había un Joy Boy, ya había un guerrero de la liberación que había liberado al mundo de alguna manera, porque si no, no tendríamos la leyenda de Joy Boy. Eso es P implica Q, lógica pura. Entonces, de alguna manera, ese Joy Boy se pudo corromper, o quizá, el ejército revolucionario a día de hoy se puede corromper en el caso de que consigan su objetivo y crear algo similar
a lo que hay ahora mismo con IM y con el Gorosei, porque a mí me parece súper interesante todo esto. Vamos a pensarlo. El Gorosei al final está intentando hacer todas las cosas para que en el mundo haya paz y tranquilidad. Evidentemente tienen un sistema en cuanto a estamentos, ¿no? En los cuales está muy claro lo que hay. Está la altísima nobleza, los Tenryubito, ¿no? Bueno, está ahí en el Gorosei, la altísima nobleza, que son los Tenryubito. Luego tendríamos la nobleza de cada país y luego el pueblo llano. Evidentemente luego habría subescalas, etcétera, etcétera, pero me parece muy interesante porque claro, tú imagínate, Dragon consigue su objetivo y de repente empiezan a establecer un mundo nuevo en el que cada reino tenga libertad. Vale, pero esa libertad implica que también si tú, en vez de formar parte de una organización, por ejemplo, la ONU no, la Unión Europea, yo no veo ahora mismo que un país como Italia se vaya a enfrentar a un país como Bulgaria, por ejemplo, o como yo que sé, Alemania por intereses comerciales, por intereses económicos de territorio, etcétera, etcétera. Pero claro, si tú haces eso de que cada uno tenga libertad, puede haber muchísimos más problemas que de alguna manera controlándolos como están controlados con el Reveri, con la Asociación al Gobierno Mundial, que tendría lo que viene siendo cada país. No sé, me parece una reflexión súper interesante. Llevo 11 minutos aquí hablando sobre esto y podría tirarme 2 horas. Creedme que podría tirarme 2 horas. Pero lo que me interesa de verdad es debatir con vosotros en los comentarios, porque llega un momento en el cual a mí siempre me anda rondando esta idea por la cabeza. Porque claro, nosotros vemos la historia de One Piece desde la perspectiva de los piratas, que justo da la casualidad de que son buenos piratas, sí, pero bueno, ahora mismo hemos visto como Eustace Kid, que se ha ganado la fama y la recompensa a base de hacer calamidades, desgracias, actos deleznables, y le hemos visto que ha hecho algo bueno, que es matar a Big Mom. Bueno, algo bueno, ¿me entendéis, no? Entonces llega un punto, y eso sí, Big Mom está muerta, que esa es otra. Goda, ¿no? Goda. Entonces eso, llega un punto en el cual a mí me parece que esta charla sobre la revolución podríamos tenerla en comentarios, se podría hacer un directo de ella, pero de momento yo suelto aquí esta perlita y ya intentaré hacer otra serie de vídeos mediante los cuales podamos comparar diferentes revoluciones con lo que podría haber pasado en el siglo vacío o con lo que puede pasar a futuro si al final se desencadena todo este proceso revolucionario y se depone el gobierno mundial. Me parece muy interesante. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo. Si quieres, le das un like y un follow al canal. Si no, eres libre y tomas tus propias decisiones. A mí eso ni me va ni me viene. Así que nada, muchísimas gracias por todos, un besote y nos vemos en la siguiente.